Vamos en directo a Caracol Radio, nuestra alianza informativa. Saludamos a nuestro director, Darío Fernando Patiño, y por supuesto al equipo de 6 AM Hoy por Hoy. Darío, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. Bueno, es un gusto estar nuevamente con los televidentes, con los oyentes y con todas las personas que nos siguen a través de nuestras páginas de internet, tanto la del Espectador como la de Caracol Radio y la de Caracol Televisión. Y vamos hoy a hablar con unos invitados que se salen del común de nuestros invitados, porque ellos vienen de protagonizar junto con una cantidad grande de compañeros uno de los procesos más interesantes de los últimos tiempos en Colombia, la movilización estudiantil pacífica en la mayor parte de su contenido y de su tiempo, y han dado pie a que el gobierno retire uno de los proyectos más ambiciosos y más discutidos también de esta administración. Estamos aquí con dos de los líderes estudiantiles. Darío. Gracias, Tocayo. Efectivamente estamos con Sergio Fernández y con Boris Duarte, también con Felipe Zuleta, columnista del diario El Espectador, y con nuestro compañero de trabajo de la mesa de 6 AM, Gustavo Gómez. Yo creo que lo más procedente, Darío, es preguntarle primero a Sergio y también a Boris, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde salieron? Y que se definan en pocas palabras de qué universidad y por qué se metieron en este cuento. Bueno, Sergio. Buenos días, Darío, Gustavo. Hombre, yo soy un estudiante de la universidad pública. Yo fui estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional, me acabo de graduar de Ciencia Política. Fui el representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional por pregrado. Luego me gradué, entré a maestría en Derecho, que es lo que estoy haciendo ahora, y ahora soy el representante estudiantil al Consejo Académico por posgrado. Pero también fui estudiante de la universidad privada y digamos que padecí la universidad privada. Yo fui estudiante de la Universidad Javeriana. Fui estudiante de filosofía durante 2 años, y digo padecí porque me di cuenta que uno no llega a la universidad privada, por más que sea una de alta calidad como la Javeriana, por gusto, sino porque le toca, y se somete a los créditos y se somete a las altas matrículas porque le toca. ¿Dónde vive Sergio? En Soacha. Bueno, ¿y Boris? Sí, bueno, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Caracol. Sí, bueno, yo también soy estudiante de universidad pública, soy hijo de una madre cabeza de familia, sí, que trabaja todos los días. Estudiante de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional. Actualmente también estoy empezando una maestría en la misma universidad, una maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos. Y yo me inicié en este rollo pues de la defensa de la educación pública como un derecho casi que desde que entré a la universidad. Cuando yo entré a la universidad, que fue en el segundo semestre del 2005, había una pelea fuerte por la reforma académica y muchos estudiantes en aquel entonces se estaban movilizando frente a esa problemática. Fui después también representante estudiantil de la facultad. Y bueno, esperamos que la pelea continúe y que en el más corto plazo podamos tener y darle al país una política pública de educación superior que resuelva el problema de miles de jóvenes. A ver, Sergio, ¿cómo se va a dar esa pelea de la que habla Boris? Ya tienen entre ustedes en la MANE, la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, la metodología definida, los puntos específicos que piensan proponer entre ustedes para tener un proyecto que después se someta a la discusión con el gobierno y con el Congreso. Tenemos los puntos y tenemos parte de la metodología. La metodología se va a afinar y se va a precisar en términos de tiempos, modo y lugar, en términos de la interlocución con el gobierno el 3 de diciembre en la reunión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Los puntos los tenemos, acá están. Se llama Programa Mínimo de los Estudiantes, son 6 puntos. El primero es financiación, el segundo es autonomía y democracia, el tercero calidad, el cuarto bienestar, el quinto libertades democráticas y el sexto universidad y sociedad. Esos 6 puntos configuran, obviamente condensados, los acabo de decir, configuran la propuesta de universidad que proponen los estudiantes a la sociedad. Pero bueno, ¿ustedes existían como mesa desde antes del proyecto o se consolidaron cuando apareció el proyecto? Es decir, ¿ustedes no habían sido consultados previamente sobre el proyecto? No. El movimiento estudiantil colombiano viene
una época de reflujo, digamos, que se viene superando con el proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Nosotros venimos en este proceso desde hace más de 7 meses, ¿cierto? Cuando de alguna manera se pasó el primer borrador a la primera propuesta de proyecto de reforma. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil viene en un proceso de consolidación desde esos últimos 7 meses, proceso que en términos generales ha sido posible gracias a la superación de 3 factores que hicieron que el movimiento estudiantil estuviera en reflujo. Primero, pues una pérdida de memoria del movimiento estudiantil que hizo que durante muchos años nosotros camináramos sobre los mismos errores. Segundo, la superación entre las diferentes organizaciones estudiantiles de diversas visiones, podríamos decirlo, ideologizantes, que no permitían que compartiéramos lecturas, situación que ha sido superada. Y tercero, que es una situación, bueno, que ha dependido mucho de la manera como hemos salido a las calles y cómo hemos construido la propuesta, de alguna manera la represión y la persecución que sigue, ¿cierto? Pero que hoy la estamos enfrentando de otra manera, persecución estatal y paraestatal. Ese ha sido, digamos, el proceso de construcción y de consolidación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que hoy cuenta con la participación no solamente de muchas organizaciones estudiantiles, sino estudiantes de todas las universidades públicas, privadas, técnicas y tecnológicas del país. Sergio, entendemos que también hay profesores, pero nunca los hemos visto. ¿Quiénes son? ¿Cómo están organizados? ¿Y por qué no los acompañan tan públicamente como se quisiera? No, miren, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil es eso, es el escenario de los estudiantes, de unidad política y gremial de los estudiantes. Nació el 20-21 de agosto, es todavía un bebé. Además de eso, hemos invitado a estos escenarios de discusión a profesores, incluso a rectores y trabajadores. Ellos están agrupados en la Federación Nacional de Profesores Universitarios FENALPRO y en la Asociación de Profesores Universitarios ASPU. Además, hay muchos profesores que no hacen parte de estas organizaciones y que han venido acompañando con artículos, con propuestas, con críticas este proceso. Igualmente los trabajadores e incluso rectores, insisto. Felipe, ¿cómo construir confianza con la ministra de Educación? Porque el presidente Santos ha dicho que no la va a quitar y es con quien ustedes se van a tener que sentar a hablar a partir del 3 de diciembre. ¿Cómo construir confianza? Sí, bueno, no. Primero decir que construir confianza con el gobierno en general ha sido bastante complejo. Los mensajes que se mandaron en diferentes ocasiones al respecto del proyecto fueron bastante confusos, ¿cierto? Por un lado, el presidente Santos salía a decir que retiraban el proyecto de ley. Por el otro lado, alguno de sus ministros casi que decía que ellos estaban en la capacidad, pues, si no se llegaba a un acuerdo, de pupitrear en el Congreso el proyecto de reforma. Y por otro lado, la ministra Campos salía a decir que el Congreso de la República era el mejor escenario para llegar a una concertación. Ha sido bastante difícil y yo creo que lo importante va a ser la manera como se desarrolle el trabajo en la mesa de diálogo que inicialmente se instale con el gobierno, que urge y es necesario que reciba delegados de todas las universidades del país en principio. Pero ese tiene que ser un espacio en el que también se sienten personas de diferentes sectores sociales que también son afectados o serán afectados por esta política pública. Creo que es la única manera de poder ganar confianzas allí. Bueno, hay dos cosas que llaman la atención de este movimiento estudiantil en esta ocasión. Una es la eficacia, cómo rápidamente lograron por lo menos retirar y cancelar el proyecto en este momento. Lo otro es la simpatía que han ganado en la población y en la opinión gracias al carácter pacífico de este movimiento. ¿Cómo lograron que en esta ocasión no terminara todo en la tradicional protesta, en los disturbios, en la apedrea, en las papabombas, en los incidentes, a veces incluso con desenlace trágico? ¿Qué hizo que esta vez cambiara? ¿De dónde surgió, por ejemplo, la idea de los abrazos a los policías? Hombre, fueron varias cosas. Mire, lo primero, yo creo que el factor que nos dio la ventaja en esta pelea fue la razón. Y cuando lo digo, lo digo sin vanidad alguna. El movimiento estudiantil siempre tuvo la razón en esta discusión y ustedes lo vieron y el país lo evidenció en cada uno de los debates, audiencias públicas y demás. Era una propuesta indefendible la que presentó el gobierno y no pudo defenderla absolutamente ninguno de sus ministros, ni el presidente, ni nadie. No había nadie que la defendiera. El tema de la razón nos dio mucha ventaja. Y poner esas razones al servicio de la movilización se expresó en lo que finalmente vieron las calles, que era la abrazatón, era la besatón, eran las movilizaciones con comparsas, eran conciertos y que continúan. Además, la movilización continuará. El 24 de noviembre vamos a hacer una movilización continental en toda Latinoamérica que convocamos desde la MANE además y que ha tenido muy buena acogida en otros países y que va a terminar con un concierto. Adelanto acá, ustedes son la primicia, pues vamos a tratar de que ese día esté con nosotros Jorge Velosa, Doctor Crápula, la Real Academia del Rock and Roll, bueno, y varias bandas, digamos, fuertes.
Eso les garantiza una audiencia eso va a ser total, grandísimo. además, una fiesta. Además de la invitación a Calle 13 que tienen también para un par de Viene Calle presentaciones. 13, viene Calle 13 el 7 de diciembre y vamos a tratar del 8 de diciembre, y eso no lo anuncio, darle una sorpresa a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y a todos los estudiantes. Eso todavía está por cuadrarse, pero queremos que Calle 13 tenga un gesto de apoyo muy, muy, muy bonito con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil el 8 de diciembre. Boris, ¿cómo van a lograr ustedes mantener la unidad sin que la JUCO, por ejemplo, u otras organizaciones no tan democráticas se tomen la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y que realmente ustedes hagan valer los principios y la filosofía que los ha inspirado, que es precisamente por una elevación del nivel de la educación superior en Colombia, por una mayor cobertura, por una financiación, la están pidiendo total, parece prácticamente imposible. En fin, tienen 7 puntos, ustedes nos han hecho el enunciado hace un rato. ¿Cómo evitar que el movimiento se lo tomen otros? Bueno, primero decir que esta Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que es una de las bebés más hermosas que sin lugar a dudas ha nacido en este país, está dando sus primeros pasos, ¿cierto? Y que como cualquier bebé seguramente tendrá traspiés. Sin embargo, yo creo que lo importante allí es respetar el tiempo de la naturaleza, ¿cierto? Que podamos nosotros de alguna manera escucharnos entre todos y no permitir, independientemente de la organización que venga, posturas demasiado, digamos, fuertes o que el diálogo no sea posible, ¿cierto? Esto de respetar el tiempo de la naturaleza es importante y es un mensaje que también le queremos enviar al gobierno, y es que nosotros no podemos estar moviéndonos. La democracia, pues, que se está haciendo en las calles y que los estudiantes estamos construyendo, no puede moverse al ritmo de las oficinas de la Casa de Nariño, ¿cierto? Nosotros no le podemos pedir al grano de maíz que dé su fruto antes de tiempo. Y es lo mismo con la democracia. La única garantía o la única posibilidad de poder consolidar esta bebé, de permitirle que crezca y que nos aporte lo mejor para el país, es precisamente respetar los tiempos, poder escucharnos entre todas y todos los estudiantes. Sin embargo, hay que decir en todo caso que ese proceso de maduración también ha sido posible al interior de las diferentes organizaciones estudiantiles. Es que la pregunta se la hice, Boris, por una cosa muy concreta. Me han estado escribiendo varios mensajes. Mucha gente no entiende qué hacía Piedad Córdoba aprovechándose de esa manifestación ese día. Y además el elogio que le hizo precisamente a Alfonso Cano. Pues vean, no estuvo solamente Piedad Córdoba, estuvieron otros personajes de la vida política del país. El movimiento estudiantil es un movimiento estudiantil que se ha caracterizado precisamente por recibir opiniones de diversas fuentes. En todo caso ha mantenido, y hemos sabido hacerlo, una independencia, ¿cierto?, del sector, digamos, político. Nosotros no estamos acompañando de la mano de ningún senador, por ejemplo, porque se ha dicho también en muchos medios, no estamos pidiendo la cabeza de la ministra, ¿sí?, porque el problema no es ese, ¿cierto? Bueno, pero antes de tener que justificar la presencia de Piedad, digo, ¿la invitaron o se les coló? No, nosotros teníamos una tarima donde además dijimos que se suba todo el que esté de acuerdo con esa pelea. Se subieron gente de la Unidad Nacional también nosotros dijimos, en Sergio, esta pelea hay gente de izquierda, de derecha, de todo. Algunos estamentos del gobierno del presidente Santos aseguran y sostienen que la guerrilla está infiltrando el movimiento estudiantil. ¿Ustedes qué dicen? Mire, frente a eso yo digo varias cosas. Uno, la realidad es otra, y eso lo vio el país ya. Digamos que frente a eso sí ya no hay nada que hacer. Lo que ha predominado en estas movilizaciones ha sido la creatividad y la inteligencia de los estudiantes, y ya frente a eso sí el argumento de la realidad es irrebatible. Segundo, Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa, no pudo evitar que le infiltraran el Congreso, la policía, los falsos positivos, bueno, en fin, y le van a pedir a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que saque 600.000 personas y que no haya ni siquiera un hecho parlamentar. Y a pesar de eso lo hemos venido logrando. Ustedes se dieron cuenta, en la última movilización fueron 33 ciudades de todo el país movilizándose. ¿Cómo lograron tener esa autoridad sobre tantos miles de estudiantes en todo el país? Fenómeno que no se veía desde la década, comienzos del 70, exactamente. Nosotros, lo decía Boris al comienzo, logramos que todas las organizaciones del país, todas las organizaciones estudiantiles del país, más de 300, se sumaran a este programa mínimo. Cada organización tiene su programa y privilegia algunos asuntos por encima de otros. Uno es la academia, el otro la financiación, el otro los derechos humanos, bueno, en fin. Y dijimos, hombre, hagamos un programa mínimo con los mínimos de todo y construyamos una propuesta de universidad diferente. Y cuando construimos ese programa mínimo, le dimos unidad programática a todo el movimiento estudiantil y los pusimos a pensar todos lo mismo y a trabajar sobre las mismas bases. Yo creo que ese fue el gran acierto. El programa mínimo de los estudiantes fue el gran acierto de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Sergio, María Jimena Duzán entrevistó a uno de ustedes, a Rivera. A Jairo, que además dice que se reunieron con los parlamentarios de la Comisión Sexta y que muchos de ellos no se habían leído el proyecto de ley. ¿Quiénes no se lo habían leído? Bueno, yo creo que
la mayoría de los de la Unidad Nacional no lo había leído. Empezando porque siempre decían, miren, eso no va a privatizar. Entonces uno les decía, hombre, y entonces dígame qué es la universidad mixta. Hombre, pero es que van a aumentar los recursos. Yo les decía, hombre, pero acá están los datos del profesor Moisés Basserman, donde dicen que son 500.000 pesos por estudiante per cápita de aquí en adelante del semestre. Hombre, pero es que va a haber más recursos para bienestar. Falso. Es el 2% del presupuesto para bienestar. Y hoy la Universidad Nacional asigna, por ejemplo, el 10%. Bueno, y así con cada cosa uno se da cuenta que no lo habían leído. Decía, pero es que ustedes, ¿por qué dicen que viene el modelo chileno? Yo les decía, porque en la exposición de motivos dice que el ejemplo a seguir es el modelo chileno. Léanlo. O sea, tengo la queja de que ustedes se levantaron también de la Comisión Sexta sin escuchar a los congresistas. Claro, por supuesto, eso lo hicimos. Nosotros fuimos, leímos una constancia el día que comenzaba el debate donde dijimos, este no es el escenario por definición de la democracia, y en eso se equivoca quien lo diga, además, a la luz de la Constitución colombiana. Entonces, ¿cuál es el escenario? Es el poder constituyente, la calle también es un escenario de constitución. ¿No se les está subiendo un poco la soberbia a los estudiantes? No creo. Miren que ese es el ejemplo que hoy da Túnez, Chile, Wall Street, Egipto. Pero son España. Regímenes dictatoriales de 30, 40 años, con una filosofía represiva. Ni en Estados Unidos tampoco. Bueno, si entonces no mezclar la que está pero entonces, si no es a través del Congreso, entonces ¿a través de qué se va a aprobar una ley en Colombia? Vamos a construir una ley en un escenario donde lo que primen sean los argumentos de la razón y no los argumentos de la fuerza. Pero el escenario para aprobarlo, claro, ¿no? Cuando los argumentos de la razón hayan primado, entonces luego los someteremos al escrutinio del Congreso si es que ese es el escenario donde ha de llegar la propuesta, y si no va a ser un plebiscito, un referendo o cualquier otro. Pero lo cierto es, primero damos la discusión en el escenario donde priman los argumentos de razón y no donde priman los argumentos de la fuerza, o nos van a decir a nosotros que eso no se arregla por desayunos y con pupitrazos. Lo dijo Germán Vargas Lleras una semana antes de que se retirara el proyecto. Si ustedes no paran el tema del paro nacional universitario, nosotros damos la orden para que lo pupitren en 3 semanas. Lo dijo Vargas, ¿no? Sí, lo dijo. Prácticamente la gente entiende mejor la palabra y la idea pupitrear. Bueno, nosotros también vamos a tener que pupitrear porque vienen las cuñas, vienen unos compromisos comerciales, pero ya regresamos en unos minuticos aquí a este debate de la alianza del canal Caracol, Caracol Radio y el diario El Espectador.